por los caminos de América. Tendremos una emocionante travesía por nuestra tierra americana. Un desfile apasionado por cada uno de los diversos países latinoamericanos. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros. música, Literatura, folclore, geografía, historias, personajes, toda una gama infinita de lugares, escritores, obras literarias, que nos posibilitan acercarnos un poco más a nuestros hermanos latinoamericanos. Recuerda, por los caminos de América. Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestro programa Por los Caminos de América, el programa que se emite desde la ciudad de San José del Guaviare, puerta de la esperanza colombiana para el mundo, a través del dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Un saludo fraternal para todos los estudiantes del departamento del Guaviare de Colombia y del mundo que nos sintonizan todos los sábados en el horario de 10 a 11 de la mañana. Además, un saludo fraternal para todos los maestros y maestras de nuestro departamento que siguen en la lucha en medio de la pandemia del COVID-19. Hoy nuestro programa viene dividido en tres partes. La primera parte, seguiremos con la serie Aventuras Virtuales de la Historia. Hoy se hará un resumen general sobre la Edad Moderna. En la segunda parte, continuaremos con la serie Maestros de América Latina y hoy dedicaremos a la vida de José Vasconcelos. Y la tercera parte, hoy es un programa muy importante, estará dedicado al Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su abolición, que se conmemora el día de mañana 23 de agosto. Más adelante estaremos hablando sobre este evento tan importante, así que sean bienvenidos a nuestro programa Por los Caminos de América. Voces educadoras, sintonícenos de lunes a viernes entre los horarios de 7 a 8 de la mañana. Dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Dirige a Adán Ovalle, secretario de Prensa y Publicidad de la Asociación de Educadores del Guaviare. Voces Educadoras. This is a magazine of the teachers of Guaviare. A new opinion window to the reality of Colombian teachers. A brotherly greeting from the teachers of Guaviare to the world. Por los Caminos de América presenta Aventuras Virtuales de la Historia. Hoy, la Edad Moderna, principales acontecimientos, grandes exploraciones, renacimiento, reforma religiosa, el absolutismo, la ilustración, descubrimiento de América y revolución francesa. Aventuras virtuales de la historia. Leonardo da Vinci. Datos interesantes de su vida. Tenía el don de la escritura especular, una forma de escribir en la que todas las letras están invertidas con el propósito de ocultar el mensaje y que solo pueda ser leído con un espejo. Su nombre Da Vinci hace referencia al pueblo donde nació, Vinci, una localidad italiana de la provincia de Toscana. Aprendió a leer y a escribir a los 5 años, era un niño sumamente inteligente y obstinado. Creó la técnica del esfumado, esfumato en italiano, que consiste en crear sombras con líneas muy cuidadas y pequeñas con el propósito de dar profundidad. Sus sombras son tan sutiles que lucen casi como humo. La mayoría de sus pinturas estaban incompletas. Leonardo era un hombre con muchos proyectos y con múltiples ideas que desarrollar. Cuando se aburría de una pintura la dejaba a medias. Muchas de sus obras quedaron como borradores. Cuando era niño tenía un humor muy macabro. Una vez fue castigado por su padre al hacer una gárgola horrorosa con un tronco de su patio. Estudiaba el cuerpo de los animales e inspiradas en ella. Creaba armas de guerra, por ejemplo, fue el primero en crear el boceto de un tanque de guerra y se inspiró en el caparazón de una tortuga. Leonardo poco pintaba con modelos, pero cuando lo hacía contrataba músicos
para que tocaran mientras pintaba, para que los modelos estuvieran relajados. Era un gran amante de los animales, específicamente de los caballos, le parecían fascinantes. Se dedicaba horas a diseccionar cadáveres para estudiar sus estructuras óseas y musculares. Estudió las aves con especial atención, específicamente los murciélagos y los búhos. En base a ellos, hizo boceto de aviones, helicópteros y planeadores. Se dedicó a analizar el movimiento de las aguas del río, con el propósito de crear corrientes que se distribuyeran por todas las ciudades, tuberías. Paseaba solo por los bosques y montañas analizando las flores y los árboles. Leonardo creía que antes toda la tierra estaba cubierta de mar, porque en las montañas inexplicablemente encontraba conchas y caracoles marinos. Trabajó en la cocina junto a su amigo Sandro Botticelli. Le gustaba experimentar con diferentes recetas. Además de cocinar también, creó el tenedor. Leonardo dio clases de arte, pero sus discípulos eran escogidos por él. Siempre destacaron por ser hombres hermosos, lo que incentivaban el rumor de su posible homosexualidad. Fue el primero en explicar por qué el cielo es de color azul, por la forma en que los rayos del sol interactúan con los gases de la atmósfera. Princesa Elizabeth, quedáis arrestada por traición. He recibido órdenes de escoltaros hasta la torre. Mientras permanezca con vida, habrá conjuras para elevarla al trono. Nació bastarda, nunca será reina de Inglaterra. Recordad quién sois y no les tengáis miedo. Yo te corono, Elizabeth, reina de Inglaterra. Con una corte para venerarte, un pueblo para obedecerte, no significaré nada para ti. Robert, sabes que lo eres todo para mí. Cásate conmigo. El matrimonio de una reina tiene su origen en la política, no en pueriles pasiones. Aquí, en vuestro país, hay quienes desean el mal a su majestad. Mary de Escocia ha reclamado ya vuestro trono. Y Norfolk da su apoyo incondicionalmente. ¿Cómo osáis perturbar mi sosiego? ¿Por qué me seguís hasta aquí? Es mi deber proteger a vuestra majestad. El poder de Norfolk en la corte sigue creciendo y se rumorea que él y sus aliados extranjeros están reclutando un ejército muy superior en número al vuestro. Están hablando en contra de la reina. ¡Señora! La reina es débil, no tiene amigos. Tan solo enemigos. Debemos confirmar a su majestad que el momento se acerca. Corréis un gran peligro. ¡Mi señora! No debería el príncipe acobardarse por ser culpado de cometer actos de impiedad necesarios para salvaguardar al Estado. Perdonadme, señora, pero soy solo una mujer. Soy solo una mujer, Sir William, pero si me lo propongo puedo tener el corazón de un hombre. Por Dios santo, hago esto por ti y por mí. Te suplico que al menos salves lo que queda de nosotros. Debéis sacar tanto valor de vuestro corazón como para no tener miedo de atacar. Entonces, que todo se cumpla. La Edad Moderna es el periodo histórico comprendido entre los años finales del siglo XV y los años finales del siglo XVIII. En estos 300 años suceden algunos de los acontecimientos históricos más interesantes de toda nuestra historia. En realidad el mundo actual es como es gracias en gran parte a todo lo que sucedió en este periodo. Tradicionalmente se entendía que la Edad Moderna comenzaba en el año 1453, momento en que la ciudad de Constantinopla, actual ciudad de Estambul, es conquistada por los turcos, acabando de este modo con el Imperio Bizantino, o lo que es lo mismo, el antiguo Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, en los últimos años se prefiere indicar como comienzo de este periodo histórico el año 1492, sí, el año en que Colón descubrió América, que es el momento en el que se abre un largo periodo de grandes descubrimientos geográficos que hicieron que cambiara definitivamente la concepción que se tenía del planeta. Donde no hay ningún tipo de dudas es en el momento en que concluye la Edad Moderna, el año 1789, la Revolución Francesa. Un momento en el que se da por finalizado, o más bien que supone el principio del fin, del antiguo régimen. El antiguo régimen es un sistema de organización político, social, de mentalidad,
que llevaba siglos instaurados en el mundo occidental. Para su estudio, la Edad Moderna suele subdividirse en 3 periodos: el siglo XVI o Renacimiento, el siglo XVII o Barroco y el siglo XVIII o Ilustración. En primer lugar, hay varios hitos y procesos que definen la Edad Moderna, y quizás uno de los principales fueron los grandes descubrimientos geográficos, liderados sobre todo por portugueses y por castellanos, tanto en África como en Asia como en América, y que hicieron cambiar la idea que los europeos tenían del mundo, y sobre todo los puso en contacto con civilizaciones y territorios de los que apenas se tenían noticias. Por lo tanto, el siglo XVI se define por la aparición de 2 grandes imperios coloniales, el español y el portugués. En segundo lugar, podemos destacar la hegemonía española durante todo el siglo, gracias al descubrimiento y colonización de América y al dominio sobre amplios territorios europeos bajo los reyes Carlos I y Felipe II. Otro hito del siglo XVI fue la aparición de los estados modernos. Los reyes se imponen sobre sus nobles y sobre la autonomía de las ciudades, dando lugar a una monarquía autoritaria. A ello hay que sumar el surgimiento de un protocapitalismo basado en la obtención de riquezas a través del comercio, que también propicia la importancia creciente de la burguesía, lo que viene a enriquecer el sistema estamental de clero, nobles y pueblo llano. En cuarto lugar, se aprecia la ruptura de la unidad religiosa en Europa occidental, tras la reforma de Lutero, que llevó a que gran parte de la población europea negase la autoridad del Papa y otros principios tradicionales del cristianismo, dando lugar a la separación entre protestantes y católicos, lo que además ocasionó no pocas guerras entre los europeos. Finalmente, y en el marco cultural, asistimos a una auténtica revolución mental, que se engloba bajo 2 términos. En primer lugar, el humanismo, en el que el ser humano pasa a convertirse en el principal foco de atención del pensamiento y de la ciencia, por encima de la tradición cristiana medieval. Y en segundo lugar, el Renacimiento, aplicado a las artes. Genios universales vuelven su mirada a un pasado greco-romano que admiran y reinterpretan. En general, el siglo XVII es un siglo de crisis. La población europea apenas aumentó, debido a las mismas causas que pueden verse a lo largo de la historia de la humanidad: la guerra, especialmente la guerra de los 30 años, las epidemias, en este siglo se observa un rebrote de la peste, y las malas cosechas continuadas, el hambre. Y es que climáticamente el siglo XVII fue un siglo muy frío. En el plano político, el siglo XVII fue bastante violento, con continuas guerras entre los estados europeos, como la Guerra de los 30 años en la primera mitad del siglo, en la que participaron gran parte de los estados europeos, como España, el Imperio Germánico, Francia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca o las Provincias Unidas, lo que hoy serían Países Bajos. Aunque España sigue siendo la potencia mundial, sobre todo durante la unión con Portugal durante gran parte del siglo, se aprecian ya los primeros síntomas de debilidad de la hegemonía hispánica. Es un siglo de crisis en lo político, con 3 reyes que no estuvieron a la altura de las circunstancias, en lo demográfico, en lo económico. Los reyes, caminando hacia la monarquía absoluta, concentran de forma definitiva todos los poderes y gobiernan sin contar con las instituciones que podían ejercer algún tipo de control sobre ellos, como las cortes o los parlamentos. El capitalismo, gracias al auge del comercio, se consolida como régimen económico y se estimula el negocio del préstamo, las sociedades por acciones, la apertura de bolsas mercantiles, todo ello en el marco del mercantilismo, una teoría económica que sostiene que un país es rico en función de los metales preciosos que atesora y que defendía la intervención del Estado en la economía, por ejemplo, gravando con impuestos los productos extranjeros o evitando que las materias primas saliesen de su territorio. Ya hemos visto la aparición de la burguesía en el siglo anterior, pues durante este siglo y en un nuevo contexto económico, su poder no dejará de aumentar. En lo cultural, el siglo XVII es el siglo del barroco. El barroco se caracteriza en el arte por una decoración y formas cada vez más artificiosas en comparación con las líneas más puras del Renacimiento.
En escultura y pintura se vive un momento esplendoroso, con obras de gran realismo y expresividad. Destacan durante todo el siglo grandes figuras del arte como Bernini, Caravaggio, Velázquez, Rembrandt. Además, España vive el siglo de oro de su literatura, con obras maestras de Cervantes, Quevedo, Lope de Vega o Góngora. Finalmente, el siglo XVII es el siglo de los grandes avances científicos en los campos de la astronomía, de las matemáticas, de la física, con grandes figuras como Bacon, Newton, Pascal, Kepler, Galileo o Descartes. Fue una auténtica revolución científica que se considera además como el origen de la ciencia moderna. El siglo XVIII es el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, un siglo fundamental para comprender el mundo actual. En política, la monarquía avanza hacia un mayor absolutismo, el llamado despotismo ilustrado, que acuña el lema de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. En la segunda mitad del siglo se aprecia un importante desarrollo industrial en toda Europa, lo que anticipa lo que será la gran revolución industrial del siglo XIX. Ello generará el progreso urbano, progreso de las ciudades, lo que sumado a los grandes avances en agricultura, ganadería, medicina o higiene, provocaron una auténtica explosión demográfica. En ese contexto, muchos países europeos inician su carrera colonial por África y Asia. Finalmente, la burguesía se consolida como un poderoso miembro de la sociedad, reclamando, además del poder económico, el poder político, lo que finalmente conseguirá. Es el siglo de la razón frente a la fe, lo que hizo que progresara la ciencia y se desarrollasen nuevos avances técnicos. Es el siglo del saber, que se plasma en todo su esplendor en la enciclopedia. Grandes pensadores abogan por el progreso como objetivo prioritario para encontrar la felicidad de los pueblos. En literatura destacan sobre todo las obras de carácter político, económico y social. Y el barroco, que toma la forma de rococó a comienzos de siglo, va dejando paso de nuevo a una vuelta al mundo clásico. Es el neoclasicismo, que se puede apreciar en una arquitectura y urbanismo eminentemente funcionales, y una escultura que prácticamente copia a la escultura clásica. Bien, antes de que acabase el siglo, en 1789, estalló la Revolución Francesa, lo que supuso el fin del antiguo régimen y de la Edad Moderna, abriendo paso a un frenético siglo XIX. Por los caminos de América te recomienda quedar en casa. Serie Maestros de América Latina. Nacido en Oaxaca, México, creció en el seno de una familia tradicional. Emergió al calor de la Revolución Mexicana como referente de una nueva propuesta política y educativa. Educador y visionario, se encontró ante el desafío de modernizar un país con altísimos índices de analfabetismo. Pero José Vasconcelos tuvo un sueño aún mayor: la raza cósmica. El pueblo iberoamericano mestizo sintetizaba, según él, una raza ideal, destinada a ser la vanguardia de la humanidad futura. La infancia de José Vasconcelos transcurre en la frontera norte de México, lo que le posibilita crecer en un contexto de variedad cultural. Porque él pasa una etapa fundamental de su vida en el norte de México, en la frontera, y está en contacto con la cultura norteamericana y también con la religión. Vasconcelos entra a la institución más importante de la época, la Escuela Nacional Preparatoria. Se encuentra ahí con la biblioteca, es una biblioteca extraordinaria,
camina por las calles y encuentra los libros en los puestos callejeros. Él mismo describe el encuentro con algunas lecturas que, dice él, nos fueron negadas en el interior de la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Y por qué le fueron negadas? Porque la Escuela Nacional Preparatoria era la matriz del positivismo en México. Durante la dictadura del general republicano Porfirio Díaz, se lleva adelante una política que combina elementos liberales y conservadores. Centraliza el poder en una oligarquía terrateniente e impide la participación popular. Represiones violentas, explotación de trabajadores rurales y campesinos, en su mayoría indígenas, son moneda corriente. Este período es conocido como Porfiriato. Justo Sierra es el ministro de Instrucción Pública del gobierno de Porfirio Díaz. Conocidos como los científicos, Sierra y su gobierno se fascinan por lo francés, lo alemán o lo estadounidense, influencias que determinan el modelo para seguir. Vasconcelos critica la educación positivista impuesta por Sierra y, junto con otros jóvenes, funda el Ateneo de la Juventud Mexicana. Se oponen a un sistema que promueve una visión única del pensamiento filosófico de impronta científica y determinista, y exigen la libertad de cátedra y de pensamiento. José Vasconcelos encuentra en Ariel, ensayo publicado por el escritor uruguayo José Rodó, una obra de suma inspiración. En Ariel se insta a la juventud hispanoamericana a construir una nueva cultura, constituida sobre la base de una identidad latinoamericana. El desafío de los ateneístas es encontrar el camino para reafirmar los valores culturales, éticos y estéticos que consoliden la identidad nacional mexicana y latinoamericana. Forma el Partido Nacional Antirreeleccionista y en 1910 decide enfrentar en las elecciones al dictador Porfirio Díaz. Es el único del grupo que opta abiertamente por lo que en ese momento era el movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero. Vasconcelos fue director del periódico El Antirreeleccionista, financiado por la familia de Madero. Hoy parece fácil afiliarse a un partido político. En ese momento, y el hecho de que haya sido el único, habla de un compromiso intelectual, de un compromiso político y de una ética que en aquel momento muy pocos tenían realmente el arrojo para desarrollar. Transcurren los últimos meses de 1910, cuando estalla la Revolución Mexicana. Los sectores medios, campesinos e indígenas se movilizan contra la dictadura de Porfirio Díaz. Una dictadura de más de 30 años en el poder, y lo que se ha denominado también la primera gran revolución en el mundo. Y Vasconcelos forma parte de este movimiento. Entre acuerdos y desacuerdos políticos, Vasconcelos es designado por un breve tiempo para la cartera de Instrucción Pública, pero las peleas internas de los revolucionarios no hacen posible el ejercicio de las funciones de gobierno. Vasconcelos no puede todavía desarrollar sus ideas en la educación pública. Es el 9 de febrero de 1913 y Vasconcelos sale del país. Generalmente pasa inadvertido esta breve etapa de Vasconcelos,
como ministro de Instrucción Pública, va a ser apresado por los mismos, una fracción de la revolución, se escapa de la cárcel en una huida espectacular, colgándose por unas sábanas desde una ventana, recala en Estados Unidos, representa durante 3 años de exilio al revolucionario frustrado, al revolucionario que finalmente siente que sus compromisos y la mortandad y la violencia y todo lo que trajo la revolución no se tradujo en acciones inmediatas. Es el año 1911 cuando Madero es elegido presidente. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario es encabezado por Victoriano Huerta. El levantamiento militar concluye con el asesinato de Madero y Huerta asume la presidencia, lo que provoca la reacción de jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa. El ejército de Carranza, comandado por el general Álvaro Obregón, obliga a la renuncia de Huerta. Carranza ocupa la presidencia, pero Pancho Villa y Emiliano Zapata lo rechazan. El general Obregón intenta, sin éxito, disolver el conflicto con los jefes revolucionarios y se enfrenta a las tropas de Villa y Zapata, las cuales son doblegadas. Carranza llega al poder y legitima su presidencia de modo constitucional en 1917. Pero Obregón considera que las conquistas revolucionarias, lejos de profundizarse, corren peligro de ser destruidas. Considera a Carranza un traidor y organiza un levantamiento contra su gobierno. Durante 1920, José Vasconcelos se alinea con Álvaro Obregón contra el presidente Carranza y así se crean las condiciones para su regreso a México. El levantamiento triunfa y Obregón es elegido presidente. Un año más tarde, Carranza es asesinado. Durante la presidencia de Álvaro Obregón, Vasconcelos inicia su época de esplendor en el campo educativo y asume como rector de la Universidad Nacional. Por mi raza hablará el espíritu es el lema que impone Vasconcelos durante su rectorado y otorga a la universidad su actual escudo, el águila mexicana y el cóndor andino, ave bicéfala que protege el despliegue del mapa de América Latina. Vasconcelos presenta el proyecto para crear una Secretaría de Educación Pública, conocida como la SEP. Se propone llevar a cabo un plan educativo único para todo el país. Su actuación en este cargo es tan breve como intensa y deja marcas imborrables en la educación mexicana y latinoamericana. Fue un personaje muy carismático, sin duda. Entonces sí consiguió como reunir un impulso muy importante, no solamente de educadores, sino incluso de artistas y de todo tipo de intelectuales para participar en este gran proyecto de la Secretaría de Educación, ¿no? Vasconcelos tiene en mente el plan de organizar la SEP en 3 departamentos: el departamento escolar, el Departamento de Bibliotecas y Archivos y el Departamento de Bellas Artes. Lo escolar, bueno, por razones obvias, pero el hecho de que los otros únicos 2 departamentos fueran Biblioteca y Bellas Artes sí tiene mucho que ver con la filosofía de Vasconcelos sobre la educación, ¿no? Que tenía que ver como con la preocupación por una fuerte difusión de la cultura, y él está pensando mucho en términos de alta cultura, ¿eh? A diferencia de muchos otros de sus colegas e incluso intelectuales y artistas que lo apoyaron, que estaban en una onda mucho más de lo que hoy llamaríamos cultura popular, de construir una cultura nacionalista de toques indigenistas, donde básicamente se crea el folclore. Vasconcelos eso no le parecía mal y fue él el que convocó a este tipo de gente, pero lo que realmente le gustaba era lo que hizo con el Departamento de Bibliotecas, que fue hacer enormes tirajes de libros clásicos, de clásicos griegos. Le encantaba la idea de mandar la Ilíada y la Odisea al último pueblo de México y que se aprendiera básicamente
a leer y escribir con ese tipo de lecturas, ¿no? El tercer departamento también tiene mucho que ver con esa idea humanista y esa idea de alta cultura y de importancia de los clásicos. El de Bellas Artes para él era como la culminación. O sea, para él era inconcebible que una Secretaría de Educación no tuviera un departamento de Bellas Artes, ¿no? El arte era como una cuestión espiritual que coronaba la educación. El plan de Vasconcelos se pone en marcha. Convoca a sus viejos compañeros del Ateneo de la Juventud para que asuman cargos en su gestión. Se suman al proyecto el Departamento de Enseñanza Indígena y el de Desanalfabetización. Vasconcelos amplía su mirada a toda América Latina. Invita a trabajar en México a educadores iberoamericanos, como la chilena Gabriela Mistral, quien, entre otras tareas, compila lecturas clásicas para niños y lecturas clásicas para mujeres como parte de los libros de distribución gratuita de la SEP. Impulsa la escuela y las misiones rurales y promueve la pintura mural mediante la creación de la Escuela Mexicana de Pintura. Gabriela Mistral y José Vasconcelos trabajan para recuperar las raíces latinoamericanas y promueven a escritores y pensadores de la región. Convocan una campaña nacional contra el analfabetismo, convencen a los estudiantes de acudir a los barrios pobres. Intelectuales y artistas se unen a la convocatoria. Se crean las llamadas brigadas alfabetizadoras, que seleccionan a jóvenes, en lo posible indígenas, en las comunidades rurales, para que se desempeñen como maestros rurales. En 1922, los indígenas son considerados social y jurídicamente como menores de edad que deben ser tutorizados por el gobierno. Vasconcelos se enfrenta a estas críticas y propone la integración de estos sectores en una cultura nacional en la que se manifiesta su postura a favor del mestizaje. Vasconcelos se oponía tajantemente a que se crearan escuelas o cualquier tipo de educación especializada para los indígenas. Una cosa importante de las escuelas que creó la SEP, que fueron principalmente escuelas rurales, y México todavía era un país principalmente rural, fueron escuelas que pensaron en sus sujetos, en sus estudiantes, principalmente como campesinos, no tanto como indígenas. Entonces él llamaba la atención sobre eso, y en particular lo que le preocupaba de poner a quienes se decidiera que eran indios en escuelas especiales para ellos es que eso los iba a aislar más que incorporar. Es el año 1923. Bajo el lema Tierra, Escuela, Acción Cívica y Cultura, se redacta el programa de redención indígena. Para cumplir con estos fines, la SEP funda las Casas del Pueblo, que tienen finalidades sociales, económicas y morales. Esto incluye prácticas de higiene, como el uso del jabón y la distribución de las vacunas. Construida sobre la base de 5 antiguos edificios, entre los cuales se destacan el convento y el Templo de la Encarnación, se erige la Secretaría de Educación Pública en el centro de la capital mexicana. Diego Rivera y hasta el mismo Vasconcelos participan en sus pinturas y diseños, modificando los planos arquitectónicos. El edificio se construye con líneas neoclásicas y con murales pintados en las paredes de sus corredores. Estatuas de Platón, Buda, las casas y Quetzalcóatl dominan el patio central y simbolizan la herencia cultural de Grecia, Asia, España y América. De este modo, se anticipan las ideas que Vasconcelos desarrollará en su obra, La raza cósmica.
La ideología del mestizaje en México pues, fue clarísimamente un impulso nacionalista que buscó presentar una nueva posibilidad para el México moderno, ¿no? En ese momento el lenguaje todavía era muy racial, entonces se presentó la idea de un mexicano moderno en términos raciales. Debía de ser un mexicano mestizo, es decir, mezclado de español e indio, ¿no? La idea de que Vasconcelos se ha visto como ideólogo del mestizaje ya nos da una idea de que no era precisamente un indigenista, ¿no? La idea central de Vasconcelos es la generación de una raza que sintetice y exprese el continente en un sentido sociogenético y cultural. Sostiene un concepto de cultura universalista y espiritualista, aunque al mismo tiempo defiende vigorosamente que cada pueblo tiene algo específico que aportar al caudal de la cultura universal. Ve en el pueblo iberoamericano mestizo un pueblo destinado a ser la vanguardia de la humanidad futura. Vasconcelos profetiza: será la raza cósmica la que llenará el planeta con los triunfos de la primera cultura verdaderamente universal, verdaderamente cósmica. La colonización española creó el mestizaje y esto señala su carácter, fija su responsabilidad y define su porvenir. Las propuestas y miradas de Vasconcelos no tardan en generar polémicas y lo llevan a debatir con otros intelectuales, también cercanos al indigenismo y a la revolución. Cuando los proyectos de la SEP están en pleno desarrollo, Vasconcelos decide realizar durante unos meses una gira oficial por los países sudamericanos. Viaja por Argentina, Brasil, Chile y Uruguay para expandir la experiencia revolucionaria y convocar a la juventud del continente a sumarse a ella. Vasconcelos retorna del viaje, pero el clima político ya no es el mismo. Una serie de conflictos internos con los estudiantes y la pérdida de apoyo del presidente Obregón abren la puerta a su decadencia. Él renuncia a la Secretaría de Educación Pública antes de que concluya el periodo de Obregón. Y además se lanza una campaña como gobernador, para gobernador de su estado natal, Oaxaca, y es brutalmente despojado en el proceso electoral. En 1924, Vasconcelos se ve obligado a dimitir. Vasconcelos sufre la derrota en las elecciones a gobernador de Oaxaca y parte en un largo viaje a España, Italia, Grecia y Oriente. Un viaje que influye fuertemente en su obra posterior. Después de su renuncia a la secretaría, ¿sí?, y de el periodo de su gran enemigo político, que fue Plutarco Elías Calles, otro general que además para Vasconcelos representa toda la parte negativa del caudillismo militar. Calles había encabezado una persecución religiosa que deriva en una verdadera guerra cristera, y Vasconcelos encabeza un movimiento, una candidatura a la presidencia, que podríamos decir que congrega y reúne a muchos sectores que se habían sentido desplazados o fueron pisoteados o fueron negados. Corre el año 1929. Vasconcelos se postula para ser presidente de la nación y es derrotado. Su época revolucionaria se cierra definitivamente. Casi como un presagio de un descenso ineludible, los próximos años de Vasconcelos son tiempos desafortunados. Se dedica a viajar y pasan muchos años hasta que decide regresar a México. Pero aquí ya es el desastre total. Y es un Vasconcelos que vive con una amargura brutal, un exilio
en diferentes países, viviendo del periodismo, viviendo también de una fama, de una flama que se quedó a medias, que se va extinguiendo, y regresa él a México completamente cambiado. Realiza trabajos burocráticos en la biblioteca, recibe títulos honoris causa y vive, sobre todo, de sus memorias. Son los libros más vendidos y más leídos de México, en particular el Ulises criollo. Vasconcelos vivió sus últimos años como una especie de apestado. Llega a un grado de mutilar sus propias memorias. Él le pide a dos amigos que censuren todo aquello que no sea correcto para las manos y las mentes puras, purificándose a sí mismo, purificando su historia. Y esto lo hace un hombre muy aberrante para las nuevas generaciones y muy incómodo para sus contemporáneos. El 30 de junio de 1959, en la Ciudad de México, José Vasconcelos muere. Quizá lo que a mí más me conmueve fue un texto reciente de Sergio Pitol que dice: Vasconcelos nos enseñó que se podía alcanzar las estrellas, y algunos testimonios de aquella época nos enseñan que sí fue posible en algunos instantes. ¿Por qué hoy José Vasconcelos sigue vigente? Porque es un mito que aún late en las huellas de la historia latinoamericana, en sus ideas renovadoras sobre la educación, en sus contradicciones y en sus obras. Y porque ha dejado un legado ineludible que sigue generando múltiples miradas en las nuevas generaciones. Guardianes del Templo del Jaguar, por un planeta mejor hoy. Hoy nuestra sección Guardianes del Templo del Jaguar estará dedicada a la celebración del Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su abolición. La razón de haber elegido este día en particular se debe a la sublevación de esclavos que tuvo lugar en Santo Domingo, hoy en día conocido como Haití, en el año 1791, donde no solo lograron la independencia de esa parte de la isla, sino que además fueron el génesis para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. En realidad, la trata de esclavos como comercio legal tuvo una duración de un poco más de 400 años, durante los cuales se vendieron a más de 15 millones de hombres, mujeres y niños como si fuesen ganado, para someterles a los trabajos más duros y a condiciones de vida infrahumana. Esta realidad es lo que llevó a la Organización de las Naciones Unidas a decretar en 1998 el 23 de agosto como Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su abolición, no solo para recordar a las víctimas, sino para demostrar la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos en el mundo. La Ruta del Esclavo, una forma de conmemorar el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su abolición. La Ruta del Esclavo es un proyecto intercultural que elaboró la UNESCO con el propósito de celebrar esta fecha. Se trata de efectuar un examen colectivo de las causas históricas que dieron origen a este tipo de explotación racial, estudiando tanto sus métodos como las consecuencias de la tragedia. También el proyecto busca conocer la forma en la que se originó la interacción entre África y Europa, a la que luego se sumaría América y el Caribe. El ideal que persigue la Ruta de Esclavos
es el de no olvidar a los héroes anónimos por la libertad de toda una raza que se opusieron a los prejuicios raciales y a la explotación humana. Grandes intelectuales de los siglos XVIII y XIX estaban convencidos de que la raza negra era inferior a la blanca. Carlos Linneo, famoso naturalista sueco, clasificador de plantas y animales, decía: los negros y las negras, por esencia, son perezosos, vagabundos y disolutos. David Hume, eminente filósofo y jurista escocés, escribió: el negro puede desarrollar ciertas habilidades propias de los humanos, igual que el loro consigue hablar algunas palabritas. El prominente educador suizo-estadounidense Louis Agassiz decía: el cerebro de un negro adulto equivale al de un feto blanco de unos 7 meses. Y así, podríamos seguir coleccionando las teorías racistas que justificaron una de las mayores atrocidades cometidas en la historia humana. El comercio de esclavos y esclavas, donde perdieron la vida 20 millones de seres humanos. ¿Y usted de qué se ríe, mi amiga? De ustedes, los racistas. ¿Cómo? De usted, señor Linneo. Y de todos los ilustrísimos racistas que se consideraban superiores a los negros. Y no lo somos. Señor racista, resulta que ya la ciencia demostró que no existen las razas, porque hay una sola, la negra. ¿Cómo dice? Que todos los colores de la piel son variaciones de la piel negra de nuestros abuelos y abuelas que nacieron en África. ¿O usted no se ha enterado todavía? En efecto, la moderna antropología no deja lugar a dudas. Todos los seres humanos descendemos de un tronco común, de unas primeras familias que vivieron en las sabanas orientales de África. África es la cuna de la humanidad. En 1986, el equipo de James Wainscott concluyó que todas las poblaciones humanas proceden de un grupo que vivió hace unos 100.000 años en lo que hoy es Etiopía, Kenia y Tanzania. Poco después, la investigadora Rebecca Kahn, tomando como base el ADN mitocondrial que se transmite por línea materna, confirmó estos resultados. ¿Pero qué están insinuando ustedes, ah? ¿Que Eva fue negra? Insinuando no, ilustre racista. Confirmando que las primeras Evas y los primeros Adanes evolucionaron en África y emigraron hace apenas 50.000 años, colonizando Europa, Asia, Australia y finalmente América. ¿Qué podrán decir ahora los racistas? Si por sus venas también corre sangre africana. Despreciando a la raza negra, están despreciándose a sí mismos. Por los caminos de América te recomienda quedar en casa. En el nombre de Ninga. Corría el siglo XVI. Los portugueses habían conquistado el reino africano de Angola y establecido allí su centro de operaciones para el tráfico de esclavos. 10.000 negros y negras eran exportados a Brasil cada año. Escojan a los más fuertes, a los de dientes buenos, para que lleguen vivos al otro lado del mar. Y de comer denles una vez al día. Las negras, las más robustas, servirán para parir y para lo que sabemos. ¡Vamos! En esas tierras nació Ninga Mbandi. Era 1580. Su familia reinaba en Angola a la sombra de la corona portuguesa. Con el tiempo, el hermano de Ninga llegó a ser rey y ella se encargó de las relaciones diplomáticas con Portugal. Firmó varios tratados, pero nunca aprobó la complicidad de su hermano con el tráfico de esclavos.
¿Cómo es posible que sigas entregando a nuestros vecinos, a nuestra sangre? Los portugueses nos han prometido libertad si capturamos esclavos en otras tierras. Traidores. Nos estamos convirtiendo en traidores. Y esos portugueses son unos mentirosos. Hemos aceptado todas sus condiciones. Hasta admití que me bautizaran con un nombre cristiano. ¿Qué más quieren? Encima tú sigues entregando gente. Ya te dije, Ninga. Perdón, quise decir Doña Ana. Que ese es el precio de ser libres. El rey murió y la libertad nunca llegó. En 1624, Ninga Mbandi se convirtió en la nueva reina de Angola. Los portugueses violaron todos los acuerdos firmados con la que ellos llamaban Doña Ana de Sousa. Como muestra de inconformidad, Ninga abandonó su nombre cristiano y se propuso recuperar la independencia política y territorial de su reino. Pelearemos en tu nombre, Ninga. No, en mi nombre no. Pelearemos en nombre de tantos hermanos vendidos como animales, de tantas mujeres esclavizadas por la codicia del hombre blanco. Los portugueses, temerosos de perder el control, derrocaron a Ninga. La reina tuvo que huir e instalarse en las tierras cercanas de Matamba. No me voy a quedar tranquila. Crearé un reino aquí. Y desde el destierro buscaré aliados. Ninga formó una gran alianza con los enemigos de Portugal. En poco tiempo levantó un poderoso ejército y después de batallar por 13 años, recuperó Angola y derrotó a los portugueses. Angola vivió 5 años de paz, pero en 1648, durante una emboscada, los portugueses nuevamente tomaron el control del reino. Una vez más desterrada en Matamba, la reina Ninga continuó luchando por su pueblo y oponiéndose al cruel comercio de esclavos. Porque nacimos libres y preferimos morir libres que vivir bajo el yugo de los portugueses. Murió desterrada pero libre a los 82 años. El 11 de noviembre de 1975, 312 años más tarde, Angola recuperó su independencia. Ese día, en memoria de la reina rebelde, los vecinos bautizaron la principal avenida de Luanda, la capital, con el nombre de Ninga Mbandi. Una producción de radialistas.net y esta emisora. Juventud Estéreo. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Por los Caminos de América. El programa que se emite desde la ciudad de San José del Guaviare, puerta de la esperanza colombiana para el mundo, a través del dial de la emisora comunitaria Juventud Estéreo 104.7. Agradecerle la sintonía que ustedes nos dan todos los sábados en el horario de 10 a 11 de la mañana. Enviamos un fraternal saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de los aplicativos TuneIn Radio y Radios. Un abrazo fraternal allá en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, a Karel Santiago Valladales, a Mayra, a Ronald, allá en la vereda Monterredondo, municipio de Guayabetal, departamento de Cundinamarca, a Elín, a Valeria, a Soleil, a Pedro. Y en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, un saludo muy caluroso para Henry, para Lindsay Fernanda, para Ervin, para Andrea y Natalia. Desde la distancia, seguimos llamando la atención para que sigamos en casa. Quedémonos en casa, cumplamos las reglas establecidas por las autoridades. Los casos, los contagios aumentan cada día. Llamamos muchísimo la atención. Primero, el derecho a la vida como un bien supremo. Esperamos que sigan disfrutando de este sábado tan hermoso. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Todos los días, acompáñate con la radio comunitaria.
Juventud Estéreo. Juventud Estéreo.